Muy buenos días, hermanos. Les voy a pedir por favor si me acompañan de pie para tener una lectura bíblica. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y vamos a leer del capítulo 1, los versículos del 27 al 30. Filipenses capítulo 1, del 27 al 30. ¿Me siguen con sus vistas, por favor? Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, estamos aquí en tu iglesia, Señor, sabiendo que tú hablas a nuestros corazones por medio de los cantos y también por la predicación de tu palabra y la lectura de tu palabra. Padre Santo, yo te ruego que quites de mí cualquier orgullo, cualquier palabra, Señor, que no provenga de ti ni de tu palabra. Usa, Señor, a este siervo inútil, que está agradecido contigo por las múltiples misericordias que ha recibido y por el privilegio de poder compartir tu palabra. Obra nuestros corazones en este día. Salva a tu pueblo. Confiamos y descansamos en un Dios todopoderoso y soberano. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, ¿cuántos de nosotros desearíamos una vida libre de problemas? Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros, si nos dieran la opción de elegir cómo, cuándo y en qué nivel llevar una aflicción, escogeríamos siempre las más ligeras para sobrellevar, las que no sean tan difíciles, que no sean tan complicadas, que no causen tanto dolor. La mayoría de las veces nosotros deseamos una vida libre de problemas, llena de beneficios, de paz, de tranquilidad. No queremos ningún tipo de problema. Y tristemente cometemos el error de poner la vista en otras personas que presuponemos que llevan una vida estable, que están felices, que tienen buena economía, que tienen buena unión familiar. Pero olvidamos que el sufrimiento es un mal que ataca, que afecta y está presente en la vida de todos los seres humanos. En efecto, mis amados hermanos, y lo digo con mucha compasión, con mucho cariño, con mucho respeto, pero las adversidades son imposibles de evitar. No podemos evitarlas. Los padecimientos están presentes en nuestra vida desde el nacimiento. Nosotros nacemos en dolor. Y a lo largo de nuestra vida experimentamos tristezas, angustias, soledad, muerte, tragedias. Los padecimientos son tan reales que si meditas un momento conmigo en esta mañana, te darás cuenta o que acabas de terminar de pasar por alguna tragedia, una situación difícil, o que ahorita te encuentras en una situación difícil en tu vida. Es probable que te acaban de avisar que tu contrato laboral terminó. Te das cuenta que este mes no te alcanzó para los gastos de la familia o para la colegiatura de los niños. Un tío tuyo está enfermo, un hijo tuyo está enfermo, tu padre, un hermano tuyo. Es probable que esta semana acabas de recibir los diagnósticos, que se te acaba de diagnosticar una enfermedad terminal, con la cual tú vas a tener que batallar y luchar el resto de tu vida. Probablemente como niño estás sufriendo porque no entiendes a veces las discusiones que hay entre tus padres y te sientes culpable de esto. Como niño puedes estar sufriendo el abandono de tus padres o la violencia de tus padres. Y hermanos, yo creo que parecen muchos ejemplos, pero son pocos
de los muchos padecimientos que sufrimos en lo largo de nuestra vida. Las adversidades no conocen ni hacen una distinción entre clase social, ni entre sexo, ni entre religión. Todo el mundo padece aflicciones. ¿Cuántos padecimientos nosotros ya hemos sufrido a lo largo de nuestra vida? Nos duelen, nos causan ansiedad, nos causan mucha tristeza. Y aún así, por más que queremos evitarlos, no podemos. Es algo que ya está ligado en nuestra vida. La primer causante de estos padecimientos es el pecado. Cuando nosotros recordamos aquella historia de Adán y Eva cuando deciden darle la espalda a Dios, desobedecer su ley y su mandamiento, todo esto trae consigo una consecuencia terrible. Trae consigo la muerte, una muerte no instantánea, pero sí progresiva. Trae consigo la consecuencia de una separación de Dios y el hombre. Trae consigo la degradación de la misma naturaleza, el pecado, la corrupción de nuestro corazón. Malamente, hoy en día, muchas iglesias han enseñado una doctrina humana en donde intentan culpar y hacen sentir, es decir, que la causa de tus padecimientos es el diablo o son las maldiciones generacionales, que tú estás cumpliendo algún pecado que algún familiar en su pasado hizo o cometió, tratando de sacar a Dios de la ecuación, como si Dios no estuviera en control de todas las cosas, incluso de las cosas malas para nosotros. Porque dice Romanos 8:28 que Él, todas las cosas, absolutamente todas las cosas, ayudarán para nuestro beneficio. Los padecimientos son tan naturales que Pedro en su primera epístola, capítulo 4, versículo 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Los padecimientos son inevitables, son reales y estarán presentes a lo largo de nuestra vida. Pero entonces, ¿cuál es lo positivo aquí? Ahora que ya hemos estado en contacto de que los padecimientos son reales y la realidad de los padecimientos y que son inevitables, ¿cómo podemos nosotros ver estos padecimientos como algo que se nos está concediendo por Dios? Que Dios nos los está dando y nos los está otorgando por medio de Cristo. Si nosotros leemos ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 29 y 30, nos dice lo siguiente: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Podemos leerlo de otra manera: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El apóstol Pablo les está diciendo aquí a sus hermanos en Filipos: hermanos, ustedes saben mis padecimientos, en el versículo 30. Ustedes saben todo lo que yo he sufrido y todo lo que yo he padecido. Para los que anotan, pueden poner 2 Corintios 11 del 22 al 33 y Hechos 16. El apóstol Pablo les dice: miren, hermanos, desde el momento de mi conversión, yo he sufrido azotes, he sido perseguido, he estado naufragando en el mar. He sufrido desnudez, hambre, angustias, tristeza, la preocupación por las iglesias. Y ustedes, hermanos, podrán recordar, les dice a sus hermanos en Filipos, cómo fue el inicio de esta iglesia. Yo estuve en la cárcel cuando yo estaba compartiendo con ustedes el evangelio. Y luego nos dice ahí al final del versículo 30: y ahora oís que hay en mí. Les dice: hermanos, los padecimientos siguen estando presentes aquí en mi vida, porque esta carta está siendo escrita desde una cárcel en Roma, con la duda de no saber si voy a vivir o voy a morir. Así que me gustaría ahora traer en esta mañana y dar una respuesta a cómo obtener gozo en mis padecimientos. Van a estar presentes en nuestra vida, pero creemos que para nuestra alma es algo que Dios nos está concediendo. Como nos dice el versículo: a ustedes se les ha concedido padecer. El título de este sermón es: ¿cómo puedo tener gozo en mis padecimientos? Y espero al menos poder ver 3 puntos de las formas en que podemos encontrar gozo en nuestros padecimientos. Número 1, sabiendo que obran en nuestra vida. Número 2, sabiendo que Dios los conoce. Y número 3, sabiendo que no se comparan con los padecimientos de Cristo. Así que vamos a ver el punto número 1. ¿Cómo puedo tener gozo en mis padecimientos? Sabiendo que obran en mi vida.
Cuando nosotros meditamos un poco en los personajes bíblicos que han padecido, sin duda se nos viene a la mente Job. Y cuando nosotros empezamos a leer el libro de Job, nosotros podemos observar cómo comienza y dice que Job era un hombre recto, temeroso, perfecto de Dios y apartado del mal. Entonces hasta aquí nosotros pudiéramos preguntarnos, entonces, ¿qué hizo Job para merecer tan semejante castigo? Job perdió a sus hijos, Job perdió su ganado, perdió sus tierras, tuvo una enfermedad gravísima. Hay algo muy interesante porque Job en el capítulo 1, versículo 20 dice que Job, aún así, después de haberlo perdido todo, adoró. Luego viene la esposa y le dice, Job, ya, mira cómo estás enfermo, lo has perdido todo, maldice a Dios y muérete. Job responde, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no lo recibiremos? Job tenía su confianza en Dios. Sabía que Dios estaba obrando en él. Y nosotros podemos ver en el desarrollo de esta carta del libro de Job cómo es que todavía recibe aún más angustia por parte de sus amigos que en vez de ayudarlo lo preocuparon más, le angustiaron más. Uno de ellos le dijo, ¿sabes qué, Job? Así como es tu sufrimiento de tan grande, así como tú estás sufriendo tanto, es porque tu pecado es muy grande. Y en este desarrollo del libro nosotros podemos ver a Job, que él levanta los ojos del cielo y clama a Dios y dice, aunque él me matare, en él esperaré. Y luego después vuelve a exclamar Job diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Luego de que Dios se le revela a él como un Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, y que sostenía todas las cosas en su mano, Job puede clamar a Dios y decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque Dios había obrado en la vida de Job. Había utilizado el dolor y el sufrimiento para purificarlo, para santificarlo, para quitar todo aquello malo que estaba arraigado en Job. Y de la misma manera, hermanos, Dios va a trabajar con nosotros y va a utilizar el sufrimiento y va a utilizar los padecimientos para trabajar en nuestra vida, para purificarnos, para santificarnos. Va a ser doloroso, sí, pero tenemos una esperanza. Job al final pudo ver la gloria de Dios en todas las cosas. Y de la misma manera nosotros también podemos ver que Dios va a estar obrando en nuestra vida, va a utilizar el dolor. Hay otra historia también muy interesante en el Antiguo Testamento, la historia de José, José el soñador, ¿lo recuerdan? José era el menor, uno de los menores de los 12 hijos de Jacob. Por algunas razones era el favorito de su padre, sus hermanos le tenían envidia, estaban celosos de él, porque su padre le había dado una túnica de colores, porque él había revelado unos sueños que él había tenido. El caso es que generó envidia entre los hermanos y querían matarlo, querían deshacerse de él. Y comienza esta historia de José, desarrollándose cómo es que querían matarlo, luego fue vendido, hasta que termina en Egipto, alejado de sus padres, alejado de su padre, alejado de sus hermanos. Y es bien interesante porque se va cumpliendo y Dios va conectando toda la historia, una historia tan perfecta donde va relacionando y en su providencia va conectando todas las cosas para que al final sus hermanos vuelvan a Egipto en presencia de José. Y José, hermanos, al final, después de todos sus sufrimientos, José fue capaz de ver la mano de Dios obrando. Vamos ahí a Génesis 45. Génesis 45. Y vamos a leer los versículos del 5 y 8. Dice José, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de Dios, me envió Dios delante de vosotros. Versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José podía ver que Dios había obrado.
aún en medio de su sufrimiento y aún en medio del dolor y lo que él padeció, aún estando él en Egipto, porque fue acusado falsamente por la esposa de Potifar. Pero Job podía ver la mano de Dios obrando en su vida, y aún en medio de los momentos difíciles. Más tarde, luego cuando vuelve a hablar con sus hermanos y los confronta y ellos piden perdón a José, luego él puede decirle: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios encaminó todo esto para bien. Así que, hermano, no dudes que aún en medio de tus padecimientos, aún en medio de las angustias, las preocupaciones, las tristezas, Dios está obrando en tu vida. Y no solamente en tu vida, sino en todas las cosas que la rodean, para que al final nosotros podamos ver que Dios está encaminando todo para bien. Y ahora, volviendo al contexto de la carta de Pablo a los Filipenses y a la vida del apóstol Pablo, nosotros podemos ver que Pablo había sufrido bastante. Ya lo mencionamos al comienzo. ¿Cómo es que desde el momento de su conversión, desde el momento en que el apóstol Pablo, aquel hombre orgulloso de sí mismo, que era celoso, que tenía sus buenos puestos ante el gobierno, sus rangos, aún así, cuando es golpeado por el poder del evangelio, el apóstol Pablo comienza una vida de sufrimientos y de padecimientos? Y en contexto a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, dice: todos estos sufrimientos, todo lo que yo estoy pasando y viviendo aquí, es para que el evangelio se extienda, para que otros puedan ver la gloria de Dios en mí, para que el evangelio se extienda aún aquí en la cárcel en donde yo estoy. Y aún así, a pesar de esos padecimientos por los cuales había pasado el apóstol Pablo y estaba pasando, nos dice ahí en Filipenses capítulo 3 y versículo 1: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Les dice: hermanos, gozaos. En el capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hermanos, detrás de la prueba, detrás del sufrimiento, nosotros tenemos una maravillosa esperanza. Y es saber, como exclama aquel salmista en el Salmo 119, 75, donde dice: conozco yo, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Aún en medio de nuestras aflicciones, Dios sigue siendo fiel. Y Dios va a seguir obrando en nuestra vida. Y podemos aferrarnos a la promesa del Salmo 23. Aunque ande yo en valle de sombra y de muerte, por más tenebrosa que sea la situación en la que te encuentres, tú, es decir, Jehová, estará contigo. Esa es nuestra esperanza. ¿Vamos a sufrir dolor? ¿Vamos a sufrir pena en esta vida? Sí, pero podemos confiar que Dios va a estar obrando en nuestra vida al final de nuestro padecimiento. Yo me imagino a una mujer que disfruta sus 9 meses de embarazo y llega el momento de dar a luz, llega el momento de su parto. Y en ese proceso, en ese proceso del parto hay dolor. Pero la mujer puede soportar ese dolor por lo que viene más adelante, porque sabe que pronto estará cargando a su bebé en brazos. Y eso le da la esperanza y eso lo anima. Se sufre en esta vida, sí, pero tenemos la esperanza que el dolor es pasajero. No durará toda la eternidad, porque tenemos una esperanza eterna, aguardándonos en los cielos. Este mundo pasará, los dolores pasarán, nuestras angustias van a pasar. Y era lo que trataba de también explicar el apóstol Pablo a sus hermanos en Filipos. Les decía: hermanos, mira, yo estoy en la cárcel, estoy padeciendo, pero al final yo sé que Cristo va a ser glorificado y Cristo va a ser exaltado si yo muero. Y si yo muero, voy a estar con Cristo y eso va a ser muchísimo mejor. El descansar en Cristo, hermanos, el descansar en su soberanía, en su providencia, en saber quién es Dios, en lo que Él ha hecho por nosotros, el meditar en su poder, eso nos va a ayudar en medio de la aflicción a tener paz, a tener ánimo, porque vamos a saber que nuestra vida está segura en sus manos, por más crueles y por más difíciles que sean las aflicciones. El proceso va a doler, pero tenemos otra manera de tener gozo en nuestros padecimientos. ¿Cómo podemos tener gozo en nuestros padecimientos? Punto número 2, sabiendo que Dios los conoce. Es probable que a tu mente vengan preguntas durante el sufrimiento: ¿por qué?
¿Qué es lo que está haciendo Dios? ¿Por qué hiciste esto, Dios? Vivimos en un mundo en el que queremos respuestas rápidas a nuestras solicitudes. Ni siquiera podemos esperar a que el novio se tarde 5 minutos en contestarnos el WhatsApp. Queremos que nos atienda rápido. Si tenemos hambre, queremos ir rápido a la tienda, satisfacer lo que queremos. Ya hay ventanillas para llevar, pagas y rápido estás satisfaciendo tu necesidad, lo que quieres. No queremos, queremos encontrar respuestas a todos, no queremos quedarnos con ninguna duda. Y sobre todo queremos cuestionar a Dios ante las adversidades por las cuales pasamos. Hermanos, para mí no hay mayor dolor, mayor sufrimiento. Y no pongo este ejemplo como si tú no hubieras padecido tanto, ¿no? Valoro y también me consuelo mucho con ustedes y entiendo que los padecimientos se viven de una manera distinta, algunas mayor o menor que otros. Pero no hay mayor dolor y sufrimiento para mi vida en el primer aborto de Nadia. Fue algo realmente doloroso, fue algo realmente muy, muy preocupante. Nosotros íbamos al médico, estábamos muy emocionados porque después de unos análisis íbamos a ir al médico a que le hicieran un ultrasonido a Nadia y ver cómo iba el desarrollo del bebé. Y en instantes, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, todo se convirtió en obscuridad, como si una nube gris se pusiera sobre nosotros. Preguntamos por qué. ¿Por qué estaba Dios permitiendo esto en nuestra vida? Nos causó mucho dolor, nos causó muchas lágrimas. Durante los próximos días estuvimos sufriendo, padecimos juntos, nos dolimos juntos. Pero al final entendimos que no podíamos cuestionar el consejo secreto y perfecto de Dios. Y en ese proceso de dolor podíamos ver su mano, cómo nos cuidaba, cómo nos guardaba, cómo nos brindaba consuelo. Hasta que después pudimos decir, Nadia y yo, sí, Padre, porque así te agradó. Esa es nuestra esperanza, de saber que Dios nos va a brindar el consuelo, porque sabe perfectamente por lo que estamos pasando y sabe perfectamente lo que necesitamos en el momento perfecto. Ahora cuando salgo a caminar con Chiquito por las mañanas o por las tardes, ya quiere empezar a caminar él solo, me suelta la mano, quiere correr, entonces empieza a tocar ya las rejas, las paredes, tocar nuevas texturas, levantar las piedras del suelo. Obviamente no le quito la mirada de encima, ¿no? Lo voy cuidando. Pero de repente como que Sergio reacciona y me voltea a ver y regresa conmigo y mirándome a los ojos vuelve a tomarme de la mano diciéndome, aquí yo estoy seguro porque tú me estás cuidando y tú estás conmigo. En este caso, hermanos, es Dios quien no nos suelta de su mano. Es en la mano de Dios quien nosotros estamos y usará esos padecimientos y esos dolores para voltearlo a ver a Él y saber que Él nos está cuidando y que Él nos está guardando. Que en su mano estamos seguros, que podemos descansar en su perfecta providencia y a pesar de que nos hará pasar por sufrimiento, a pesar de que nos haga pasar por dolor, por angustias, voltemos a verlo a Él. Y podemos ver y entender que Él está ahí con nosotros, amándonos, cuidándonos, proveyendo todo lo que nosotros necesitamos. Tal era el caso del apóstol Pablo. Nosotros vamos ahí, por favor, a Filipenses, capítulo 2, versículo 27. El apóstol Pablo pasó por este mismo sufrimiento. Ya sabemos cómo venía sufriendo el apóstol Pablo y ahora está hablando de su buen hermano, fiel amigo, Epafrodito. Epafrodito fue el medio por el cual la iglesia de Filipos mandó las cosas que necesitaba el apóstol Pablo en su encarcelamiento. Le mandó unas ofrendas y cosas necesarias y iba a ser su ayuda y su apoyo durante el encarcelamiento. Pero nos dice lo siguiente ahí en el versículo 27 del capítulo 2. Pues en verdad estuvo enfermo, está hablando de Epafrodito, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Dios sabía que Pablo estaba sufriendo y que Pablo estaba padeciendo. Y aún así, Él cuidó de que ya no tuviera tristeza sobre tristeza. Mis hermanos, Dios sabe nuestros sufrimientos, nos dará la salida y nos dará la esperanza para cada uno de ellos. Hace
algunos días luego de presenciar la partida de un familiar, de una familia muy querida para nosotros. Nadia me preguntaba por qué. Yo le decía, mira Nadia, si empezamos a cuestionar, si empezamos a generar dudas, por la más mínima duda que nosotros tengamos en cuanto a Dios, en cuanto a su soberanía, nos hará perder el sentido, nos hará perder el consuelo que Dios nos brinda, nos hará perder de vista a Dios. Al contrario, nosotros podemos descansar en Él. Y es a lo que yo te invito. Mira a Cristo y velo a Él. No necesitas más para tu alma. Solo velo a Cristo y velo a Él, porque Él conoce tus padecimientos. Y yo sé que va a haber ocasiones en las que no encuentres una respuesta específica. Probablemente no va a haber una respuesta específica a el por qué Dios hizo eso. Pero solo velo a Él. Y vas a verlo a Él diciéndote, bástate mi gracia. El apóstol Pablo había rogado 3 veces al Señor para que le fuese quitado un aguijón en su carne que le causaba aflicción. Y el Señor solamente contestó, bástate mi gracia. Joven, en medio de tu soltería, en medio de tu soledad, esperando un novio, esperando una novia, bástate su gracia. En medio de la muerte, en medio de la tragedia, bástate su gracia. Y cree en Dios, en un Dios todopoderoso, en un Dios vivo, verdadero, eterno, misericordioso, consolador, perfecto, amoroso y justo, porque Él es tu consuelo. En medio de nuestros padecimientos, nosotros no podemos negar la presencia de Dios. Dios siempre está ahí. No nos va a abandonar. Es tan dulce y tan maravilloso poder entender cómo Dios se nos revela aún en medio de los padecimientos. Y nos dice, aquí estoy yo. Yo soy tu consuelo, yo soy tu consolador. Y en su providencia perfecta, donde Él conoce todo lo que ha pasado en nosotros, todo lo que va a pasar en nosotros, todo lo que estamos sufriendo, Él sabrá lo que necesitamos en una medida perfecta. Y hermano, cuando tú pienses que no hay mayor dolor, cuando tú piensas que ya no hay mayor sufrimiento que el que tú estás padeciendo, piensa en los padecimientos de Cristo. Y este es el último, pero para mí el más importante de todas las maneras en que podemos encontrar gozo en medio de los padecimientos. Y el punto número 3 es que nosotros podemos encontrar gozo en los padecimientos sabiendo que no se comparan a los padecimientos de Cristo. Cuando pienses que no hay mayor sufrimiento que el tuyo, recuerda a Cristo. Y vamos a ver lo que nos dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Filipenses 2, versículo del 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, está hablando de Jesús, de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El solo hecho de venir a este mundo, a un mundo de pecado, y dejar su gloria en los cielos, y bajar y encarnarse en un hombre, fue humillante para Dios, para Cristo. Un amigo me comentaba hace tiempo, probablemente lo escuchó en alguna parte, no lo recuerdo, pero me decía lo siguiente: supongamos que Jesús hubiera nacido en el mejor castillo de aquella época, en cuna de oro, con los mejores cuidados de las parteras de aquellos tiempos, que no le hubiera faltado absolutamente nada, en el mejor castillo por más lujoso que hubiera sido. Aún así, era humillante, porque era Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad encarnada. Dios mismo encarnado en la segunda persona de la Trinidad. Y aún es más humillante el saber y haber entendido desde el momento de su inicio de su ministerio como profeta y como sacerdote. Él sabía y entendía el propósito para el cual había venido. Y Él había venido al mundo para morir, para sufrir. Él había padecido lo mismo que nosotros. Sufrió el mismo dolor que nosotros. Y podemos imaginarlo en el Getsemaní. Antes de ser crucificado, dicen que Él estaba
con un sufrimiento que lo llevaba casi hasta desear la muerte, sudando grandes gotas de sangre, de la preocupación que él tenía. Su angustia era tan grande, pero Jesús vino con un solo propósito, el cual era morir y padecer. Cristo fue el varón de dolores profetizado en Isaías, como lo leímos ahorita durante el servicio. Vamos ahí a Isaías 53. Vamos ahí a Isaías 53. Y comenzamos desde el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Mis hermanos, aquel varón de dolores, menospreciado, despreciado, desechado, padeció nuestros dolores, llevó él nuestras enfermedades y fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El justo por los injustos. La esperanza para nosotros es que él ya vivió y que él ya sufrió nuestros padecimientos. Yo creo firmemente lo que dice Isaías, que él llevó nuestras enfermedades, que él llevó nuestros dolores y que él llevó nuestros pecados. Esto no significa que el cristiano no sufre, como muchos lo han malinterpretado, porque lo vemos a diario. No significa que el cristiano no se enferma, porque lo vemos a diario. Pero la profecía se cumple de Isaías cuando viene Cristo Jesús, el Hijo de Dios, encarnado, y sufre por nosotros en aquella cruz. En aquella cruz, él llevó realmente nuestras enfermedades. Sufrió el abandono del Padre. Por un momento en aquella cruz, en aquel Gólgota, cuando todo se oscurece, el mismo Padre le estaba dando la espalda a su Hijo. Y Cristo, clamando a Dios, diciéndole, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imaginemos el padecimiento de Cristo, sufriendo por nuestros pecados. Yo sé que en sus hombros llevó nuestras enfermedades. Y hermano que estás aquí, que tú sufres por alguna enfermedad, que has estado batallando con esta enfermedad toda tu vida, nuestra esperanza no es una sanación aquí en esta vida, pero sí en la vida venidera, porque Él ya cargó nuestras enfermedades. Esto es momentáneo. Yo estoy seguro que en aquel Gólgota Él llevó nuestros sufrimientos. Hermano que estás aquí, que sufres por la salvación de un familiar, el abandono de tus padres, que sufres el abandono de tu esposo, que sufres y clamas a Dios por la salvación de tus hijos. Él llevó tus sufrimientos en la cruz del Calvario. Y no en esta vida, sino en la venidera, donde todas las cosas serán hechas nuevas, donde Él enjuagará nuestras lágrimas, donde cambiará nuestro lamento en llanto, nuestro lamento en gozo. Es ahí, hermanos, es ahí donde tenemos que poner nuestra esperanza. Y el mayor beneficio de todos, la mejor noticia de todos de la cruz de Cristo, es que Él llevó nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que fuésemos hecho justicia de Dios en Él. No hay mayor beneficio que la cruz de Cristo que tener el perdón de nuestros pecados, que saber que ante la muerte, que es segura para todos nosotros, tenemos una esperanza y que tendremos la vida eterna a causa de Cristo por el perdón de nuestros pecados. Eso nos dará mayor esperanza, eso nos dará mayor paz.
El perdón de pecados, hermanos, nos asegura una vida eterna al lado de Cristo, nuestro intercesor, nuestro abogado. Y como dice Pablo, al final estar con Cristo va a ser muchísimo mejor. El apóstol Pablo no tenía otro propósito en mente en sus padecimientos, sino únicamente identificarse con Cristo. Nosotros vamos ahí a Filipenses, una vez más, regresamos al libro de Filipenses, a la carta de Filipenses, capítulo 3, versículo del 10 al 11. Dice el apóstol Pablo: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y Pablo nos está mencionando un punto muy importante aquí, porque también nos menciona la resurrección de Cristo. Es decir, Cristo no solamente vino a sufrir y morir, sino también resucitó, mostrando así su poder, su gloria del Dios vivo y del Dios verdadero. Un hecho histórico, un hecho trascendental, innegable, en el cual Dios se muestra como un Dios todopoderoso. Y por medio de esa resurrección es que tú y yo hoy, a partir de ese momento, podemos gozar de una vida eterna, la esperanza de una vida eterna. ¿Seremos humillados en este mundo? Sí. ¿Padeceremos dolor? Sí. ¿Muerte? Sí. ¿Penalidades? También. Pero tal como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos juntamente con Él para vivir toda una eternidad en presencia de Cristo. Y déjame aclararte algo, hermano. Nuestros sufrimientos, o amigo que me estás acompañando, nuestros sufrimientos no son corredentores. Nuestros sufrimientos no nos van a salvar. Por más que tú padezcas en esta vida, no amerita que ganes más el cielo, sino únicamente por el sacrificio, por la vida, por la muerte y por la resurrección de Cristo. La santidad de Dios es impagable, la justicia de Dios es impagable por nosotros mismos. Ni nuestras obras ni nuestros padecimientos nos pueden salvar, únicamente es por Cristo, únicamente Cristo salva. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Mis amados hermanos, los padecimientos son concedidos por Dios y sin duda alguna podemos verlos con gozo, sabiendo que Él va a obrar en nuestra vida, sabiendo que Él los conoce y sabiendo que hay un hombre, Cristo, quien padeció más que nosotros para darnos salvación y vida eterna. Y amigo que estás aquí sin Cristo, no dudes que hay una esperanza para ti en este día. Probablemente intentes negar la existencia de Dios porque no entiendes el por qué te ha puesto en situaciones difíciles y tristes en tu vida. Has perdido mucho, has sido afligido, has tenido pérdidas materiales, pérdidas de familiares queridos. Pero déjame decirte, joven, que Cristo puede ser tu consuelo. Cristo puede ser tu consolador y tu ayuda. Aún en medio de tu incredulidad, ven a Cristo. Hoy ven a Cristo, a Él, en arrepentimiento y fe. Y yo no te prometo una vida libre de problemas. De hecho, yo rechazo cualquier enseñanza que dicen que cuando vienes a Cristo o eres cristiano se acaban tus problemas. Es una mentira. Yo no te prometo una vida libre de problemas, pero sí lo que dice la palabra de Dios, que encontrarás una paz que sobrepasa todo entendimiento, el cual guardará tu corazón y tu pensamiento, que es Cristo. Hoy ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Amén. Vamos a orar. Padre Santísimo, alabado eres, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque tú eres bueno para con nosotros. Consuela nuestros corazones, aún en medio de las luchas, aún en medio de las tristezas, aún en medio de las angustias. Permítenos verte a ti, permítenos descansar en ti, en aquel Dios todopoderoso y misericordioso. Padre Santo, tú eres nuestro consolador, tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestra guía. Nuestra alma, Señor, descansa en ti.
Y sabemos, Señor, que por más angustiosa que sea la prueba y la aflicción, tú estarás con nosotros. Cuídanos en el resto de este día, está con nosotros. Danos el descanso en este día, en este tu día. Señor, que tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos. En el nombre de Cristo.